Este día platicamos con el comisionado de la CICIG, el comisionado Iván Velázquez. Comisionado, gracias por atendernos y gracias por platicar con nosotros en la Red Noticias. Gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, comisionado, ha sido una historia bastante difícil la que le ha tocado vivir en Guatemala. Y si no difícil, por lo menos muy laboriosa. ¿Cuál ha sido el punto cúspide en su estancia en la CICIG en Guatemala? Todo lo ocurrido entre abril y septiembre del 2015 creo que es muy importante no solo en la actividad de la CICIG, sino también del Ministerio Público y del país. Pues hay naturalmente un punto muy alto cuando se presenta el antejuicio contra el presidente de la República, Otto Pérez, y luego todo lo que sucede en los días siguientes. Ese es un momento además de mucha tensión porque naturalmente presentar una denuncia de esta naturaleza contra un presidente en ejercicio es algo insólito, pero que fue a lo que nos llevó la convicción después de valorar todas las pruebas, como lo hicimos con la señora fiscal general, cuando adicionalmente se solicitó la captura de la señora Valdetti. El mundo ha volteado a ver a Guatemala desde que todo esto ha sucedido. El tema de que hayamos superado una crisis política de este nivel sin romper el tema constitucional fue clave. ¿Usted qué cree que ha cambiado en Guatemala a raíz de todo este proceso que se ha llevado? ¿Ha cambiado realmente algo? Podría decirse que hay un nuevo espíritu y que hay espacios más abiertos para la participación ciudadana. Lo que se requiere es que esos espacios sean efectivamente ocupados por la ciudadanía y que se avance en un proceso de construcción de ciudadanía, de construcción de participación de los guatemaltecos en los asuntos del Estado, en los asuntos públicos. Finalmente, el Estado es una forma organizada de la nación para todos y todos deben estar interesados en participar en esa forma como se administra lo colectivo. Cuando ustedes presentan los casos, estábamos en una época electoral en Guatemala. Hasta el momento, ¿usted cree que en algún momento influyó las decisiones que ustedes tomaron a nivel legal en las elecciones? ¿Lo vieron así en algún momento? Podríamos decir que un punto muy decisivo fue cuando se presentó el informe de financiación de campañas políticas. El que se mostrara cómo se pudo hacer con ese informe que presentó la CICIG, que la corrupción estaba en el centro del sistema electoral, del sistema político finalmente del país. Creo que eso generó en la comunidad, digámoslo más bien, en los electores, una reacción contra todo lo que significaba esa corrupción. Antes y después, cuando se habían hecho algunos casos, antejuicios presentados contra diputados, y después en aquel caso Lavado y Política, cuando se presenta también el antejuicio contra el candidato a vicepresidente del partido líder, creo que todo eso finalmente sí generó en la sociedad, en los electores, una reacción que fue la que, podríamos decir, se tradujo finalmente en las urnas. Hablé con el abogado defensor de Otto Pérez Molina, el abogado César Calderón. Le pregunté acerca del actuar de la CICIG en Guatemala. Uno de sus comentarios fue de que a él lo que le molestaba, en pocas palabras, era el tema de que la CICIG y el Ministerio Público presentaran los casos mediáticamente y no que los defendieran a nivel de juicio. Lógicamente esto ha quedado demostrado cuando han venido los juzgados de que al final se paran defendiendo, pero criticaba mucho el tema del manejo mediático que se ha dado a la presentación de estos casos. ¿Qué opina usted de este tipo de declaraciones que se vierten en el diferente ámbito jurídico, porque no es solo un abogado? Sí, yo creo que es muy conveniente que, así como planteaba que la ciudadanía debe estar interesada en los asuntos del Estado, deben estar también los ciudadanos interesados en los asuntos de la justicia. Lo que ya es costumbre que presentemos la fiscal general y yo
en el momento en que se han producido capturas y cuando ya se encuentran generalmente en torre de tribunales. Creo que permite dar una explicación mucho menos técnica a la población. Aquí ha ocurrido, como lo hicimos recientemente con el caso de TCQ, aquí ha ocurrido esta circunstancia, hemos encontrado estos elementos, se entregaron estos millones de dólares, fueron invertidos de esta manera. Ya ante los jueces, nuestros abogados que intervienen como querellantes adhesivos y los fiscales presentan técnicamente con el sustento de cada elemento probatorio las imputaciones. Pero de manera que no se está imponiendo una condena de esta manera a nivel mediático a la persona que se está capturando y violando la presunción de inocencia en ese sentido. Se lo pregunto por el hecho de que la defensa tiene la oportunidad de poder defender al defendido hasta en los juzgados cuando ya se ha hecho toda la explicación del caso y ya se han presentado los elementos que después se van a aprobar en un juez. Pero es exactamente lo que ocurriría entonces cuando en la primera declaración el Ministerio Público formula la imputación y presenta detalladamente todos estos elementos y los medios de comunicación están transmitiéndole a la población lo que está sucediendo en el juzgado cuando todavía el juez no ha resuelto siquiera si liga o no a proceso a las personas a quienes se les está imputando. Yo creo que hay que llegar a niveles de mayor madurez, de mayor madurez cívica, como para que se entienda que cuando se presenta un caso como lo hacemos la señora fiscal y yo, estamos comunicándole a la sociedad que el Ministerio Público con nuestra contribución ha hecho tal o cual actividad y que eso es lo que va a ser presentado ante los jueces. Se celebra la audiencia de primera declaración. El fiscal, el equipo de fiscalía y el equipo de CICIG presentan detalladamente los elementos que hay para soportar la imputación que se formule y la solicitud de que sean ligados a proceso los imputados. El imputado declara si es su deseo. Hay una actividad de la defensa y una primera decisión del juez. ¿Se liga proceso o no se liga proceso? Entonces no significaría que se esté ejerciendo esa presión sobre nadie, porque en ese momento de la primera declaración es la oportunidad en la que el juez va a mirar efectivamente esos elementos probatorios. Por eso nosotros cuando hacemos estas presentaciones no detallamos, no ponemos, por ejemplo, audio de interceptaciones cuando existen interceptaciones. Comentamos el hecho, comunicamos qué es lo que se ha realizado, cuál es la imputación, cuál es el hecho, la descripción del hecho y unos elementos probatorios generales, de manera que el tema de la presunción de inocencia es un tema que se debate en el proceso penal y que siempre hay una gradual disminución desde el momento en que un juez expide una orden de captura que ha solicitado el Ministerio Público. Ya hay un principio de disminución de esa presunción que se va cuando el juez liga proceso, cuando luego se acepta la acusación, cuando se abre a juicio ese proceso, cuando se dicta la sentencia de primera instancia, hasta que finalmente se dicta la sentencia de segunda instancia, de manera que ese proceso gradual que se presenta, que se va produciendo en la actuación judicial, no se está violentando con esta información que se da a la comunidad, en mi criterio.
El viernes se hablaba de las primeras capturas, se recordaba un año de las capturas, pero el mismo viernes se han presentado un nuevo caso, usted ya lo ha mencionado, la corrupción que se daba en Puerto Quetzal en relación al contrato de adjudicación de la nueva terminal de contenedores. La línea no ha terminado, ¿no? La línea creo que todavía tiene mucho para dar el caso, que esto no es una aceleración, aquí todavía hay mucha investigación, ¿no? Hay mucha investigación. La línea es lo que ya está presentado judicialmente, lo que estamos esperando que se desarrolle la etapa intermedia. Es decir, ese sistema de defraudación aduanera en la que el importador o el agente aduanero se comunicaba con la línea para negociar el reajuste arancelario y el pago del soborno. Ese hecho de defraudación aduanera ya está judicializado. Hay otras derivaciones que no tienen que ver directamente con ese específico tema de defraudación aduanera. Cuando se realizaron los allanamientos del 16 de abril y después muchos otros allanamientos que se han venido efectuando desde entonces, se ha encontrado una gran cantidad de documentación que no tiene que ver ni siquiera con tema aduanero, no tiene que ver con tema de puertos. ¿Le sirvió bastante que la colaboración de Juan Carlos Monzón? Claro, por eso se ha aceptado como colaborador eficaz, lo ha aceptado el Ministerio Público. En el caso específico de TCQ, veníamos con la investigación desde el año pasado, pero recaudando, examinando elementos probatorios, valorando de tanta documentación recogida, los documentos digitales que se habían recuperado de dispositivos de varios de los allanados entonces, y una utilidad en la colaboración de Juan Carlos Monzón fue hacer más rápida la conexión de algunos hechos con otros, el aporte de algunos documentos que estaban en su poder, que igualmente permiten darle un mayor peso, fundamento a las imputaciones, al caso. Entonces, naturalmente que ha sido un apoyo importante para la investigación. Hablaban de un tsunami que iba a llegar este año, que iba a ser muy fuerte. Hemos escuchado diferentes voces, yo sé que hay reserva en ciertos casos que se están investigando en este momento, sin detallar los casos, sin entrar, un simple sí creo que sería la respuesta que yo espero. ¿Vamos a ver casos más grandes en este año? Sí. ¿Sí? ¿En el primer semestre de este año? No sé, pero... Los tiempos no los podemos decir. Los tiempos no los podemos decir porque pero es que sí además depende de muchas cosas. Sí, hay casos muy importantes. Cambiemos de tema, creo que hemos hablado de la parte judicial, todo el mundo la conoce. ¿Cómo se siente Iván Velázquez en Guatemala? ¿Bien de Guatemala? Bien, me siento contento, satisfecho. En realidad he dedicado casi toda mi vida al tema de la justicia, a la lucha por la verdad. Lo hice con mucha dedicación en mi país. Llegó un momento en que por muchas circunstancias me retiré de la Corte Suprema de Justicia y apenas alcancé a estar un año tratando de desarrollar mi actividad como abogado y además con un centro de investigaciones sociales que conformamos, cuando llegó la invitación para presentar mi nombre a Naciones Unidas. ¿Qué le ha dado más miedo? ¿Los carteles del narcotráfico o algo que pueda pasar en Guatemala? Realmente... Porque Colombia es muy difícil, ¿no? Sí, pero yo siempre evito pensar en temas de esa naturaleza. Evito pensar en amenazas, en las consecuencias. ¿Iván Velázquez duerme tranquilo? Muy tranquilo, ¿sí? Afortunadamente sí. ¿Se siente Esa es una enseñanza que desde hace unos 30 años recibí de un maestro mío, que decía, uno tiene que hacer las cosas de manera que pueda dormir tranquilo, y efectivamente
he podido dormir tranquilo. ¿Se siente seguro en Guatemala? Sí, me siento seguro. Es decir, ¿En algún momento ha tenido miedo de que le pase algo? ¿Ha temido por su vida? claro, uno siente en ocasiones temor. Cuando tuvo que pedir un antejuicio contra un presidente, ¿sintió de que le podía pasar algo? No. No. La fiscal general Realmente, y en esto es que además yo he destacado en los últimos días, pero también casi que desde que se presentaron los acontecimientos, he destacado una actitud, no sé por qué, no voy a buscar explicaciones, pero sí me parece una actitud muy responsable del expresidente Pérez Molina, cómo asumió él no solo en la investigación, sino ya presentado, digo, en la investigación de abril en adelante, sino una vez presentada la solicitud de antejuicio, creo que actuó con mucha responsabilidad. Como él dice, hubiera podido convocar a mucha población para que lo respaldara. Tenía sus diputados, estaba su partido político y él no aceptó que las cosas ocurrieran como tuvieran que ocurrir. Y sucedió lo que ha venido sucediendo. Entonces, yo en ese aspecto tampoco, en lo personal, por el hecho de presentarse un antejuicio en su contra, sentí ningún temor. Sentía, además, que estaba frente a una persona responsable. Y una persona responsable, por cualquier circunstancia que haya cometido delitos en la vida, una persona responsable asume también con valor, con entereza, las adversidades. Esta es una adversidad que él está sufriendo en este momento. Y el hecho que se asuma de una determinada manera, yo creo que es digno de resaltar, y eso no, es decir, yo no tengo ningún problema en reconocer lo que fue esa actitud del presidente Pérez Molina. Han llegado a la ONU, se vienen días interesantes en Nueva York. ¿Qué esperan de esta visita a la ONU? ¿Qué espera el comisionado de esta visita a la ONU? Hay un respaldo que hemos recibido realmente de la comunidad internacional, no solo un respaldo político, sino también un respaldo económico que ha permitido que la CICIG continúe desarrollando su actividad en Guatemala. Esta es una reunión en la que se le presenta a la comunidad de cooperantes con la CICIG, es decir, tanto quienes aportan recursos como quien aportan recursos económicos, como quien suministran, por ejemplo, contingentes para apoyar nuestro trabajo. Es una presentación de lo que ha sido la actividad en este año anterior. Está adicionalmente la solicitud que el señor presidente Morales habrá de formular al secretario general para la extensión del mandato 2017-2019. Creo entonces que, así como lo hemos recibido de la comunidad internacional en Guatemala, también en Nueva York las representaciones diplomáticas ante Naciones Unidas van a dar igual respaldo al que nos han dado estos países acá en Guatemala, y que se va a lograr con el concurso de todos, a partir de esa renovación anticipada del mandato, la posibilidad de hacer un plan de fortalecimiento institucional muy serio, responsable, con medidores que nos permitan determinar de qué manera se va avanzando en ese fortalecimiento institucional. Yo creo que es una visita realmente positiva esta que realizaremos a Nueva York, de manera que espero también que todos los resultados, todo lo que se obtenga en esa visita sea igualmente positivo. Para terminar, le agradezco primero su tiempo, la mejor de las suertes en esta visita a Nueva York, y una última pregunta. Le hemos preguntado a la fiscal general si le gustaría ser presidenta de Guatemala, ha dicho que no. Ahora le pregunto a usted, si le ofrecieran la presidencia para Colombia, ¿usted aceptaría postularse a este cargo?
Nunca lo he pensado, no he sido político, no he participado en actividades políticas, no tengo pertenencia a ningún partido político en Colombia. Y por eso hay colombianos que hablan de usted para este puesto. ¿Usted se animaría? Estoy dedicado a mi actividad de ahora y ya estoy como con mucha edad para más responsabilidades graves. ¿La presidencia de su país? Realmente no he pensado en eso, ni es el minuto para pensarlo. Muchas gracias. Comisionado, le agradezco el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bien. El comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, Iván Velázquez.